Una mañana de principios de septiembre en las afueras de Milford resultó ser inusualmente soleada y cálida. Una ligera brisa movía las hojas amarillas de los viejos arces, que ya empezaban a prepararse para el otoño. El aire olía a hierba recién cortada y a café matutino que se escapaba por las ventanas abiertas de las casas. Nathan Cross estaba de pie junto a la ventana de la cocina de su casa de 2 pisos en Elm Street, bebiendo lentamente café de su taza favorita, que decía, el mejor papá del mundo, un regalo de su hija por el Día del Padre. El ingeniero de software de 40 años parecía más joven que su edad, aunque ya se le veían las primeras canas en su cabello oscuro. Después de 15 años de matrimonio, se había acostumbrado a la rutina matutina y encontraba en ella una paz especial. En la mesa, su hija Emma, de 15 años, desayunaba, una chica alta con el pelo castaño de su madre y los ojos grises de su padre. Comía rápidamente una tostada con mantequilla de cacahuete mientras revisaba sus deberes de historia y enviaba mensajes a sus amigos por el móvil. Emma era una estudiante de sobresaliente, miembro del consejo estudiantil, jugaba en el equipo de voleibol y soñaba con ser médica. A su lado estaba sentado un gran pastor alemán llamado Max, que observaba pacientemente cada movimiento de la tostada, esperando que cayera una miga. El perro era muy inteligente y leal. Max se había unido a la familia 3 años antes, cuando lo adoptaron en un refugio de animales. El perro, de 5 años, se había encariñado rápidamente con Emma con la lealtad que solo los perros pueden tener. «Papá, ¿puede Max acompañarme a la parada del autobús?», preguntó Emma, rascando al perro detrás de la oreja. «Claro, cariño. Pero no pierdas el autobús. Y no te olvides del entrenamiento de voleibol después del colegio». Lo recuerdo. Mamá dijo que me recogería a las 6. La esposa de Nathan, Ellen, trabajaba como enfermera en un hospital de la ciudad vecina y hoy tenía turno de noche. Se había marchado la noche anterior y no volvería hasta mañana por la mañana. Emma se levantó de la mesa de un salto, besó a su padre en la mejilla y cogió su mochila. El olor de su champú, algo floral y juvenil, transportó a Nathan por un instante a cuando ella era una niña pequeña que tenía miedo a la oscuridad y solo podía dormirse después de escuchar sus cuentos antes de acostarse. «Te quiero, papá». «Yo también te quiero, cariño. Que tengas un buen día en el colegio». Emma salió corriendo de casa y Max la siguió alegremente, como había hecho cada mañana durante los últimos 3 años. En la parada del autobús, en la esquina de Elm Street y Main Avenue, ya se había reunido un grupo de escolares. 14 niños de entre 12 y 16 años, una mezcla habitual de somnolientos y alegres, buenos estudiantes y alborotadores, deportistas y ratones de biblioteca. Entre ellos se encontraba la mejor amiga de Emma, Sofía Martínez, una niña morena con gafas que estaba estudiando fórmulas químicas, Mark Davis, de 12 años, el más joven del grupo, un chico tranquilo con pecas, Brian Connolly, de 16 años, capitán del equipo de baloncesto del colegio, su mejor amigo Jason Clark, editor del periódico escolar, los gemelos Alex y Samantha Richards, de 14 años, y algunos otros niños. Un autobús escolar amarillo, el número 37, se detuvo en la parada. Era un viejo pero fiable autobús Bluebird de los años 70, pintado en el tradicional color amarillo brillante con rayas negras. Al volante estaba Frank Miller, un conductor de 50 años con 20 años de experiencia, un hombre amable con bigote canoso y cálidos ojos azules, conocido y querido por todo el barrio. Durante más de 2 décadas, había transportado a miles de niños, recordaba todos sus nombres y se preocupaba por cómo les iba en la escuela. Pero hoy algo no iba bien. Frank parecía tenso y su habitual sonrisa parecía forzada y poco natural. Sus manos golpeaban nerviosamente el volante y en sus ojos se reflejaba una preocupación que claramente intentaba ocultar. Miró varias veces por el espejo retrovisor, como si estuviera comprobando si alguien le seguía. «Buenos días, señor Miller», dijo Emma al subir al autobús. «¿Cómo está?» «Estoy bien, querida», respondió Frank, pero su voz no sonaba normal. «Daos prisa y sentaos, llegamos un poco tarde». Eso era extraño. Frank nunca llegaba tarde ni metía prisa a los niños. Al contrario, siempre les daba tiempo para sentarse y abrocharse el cinturón.
Los niños ocuparon sus asientos habituales. Emma se sentó junto a la ventana, en el centro del autobús, al lado de Sofía. Brian y Jason ocuparon los asientos de atrás. Los gemelos Richards se sentaron frente a Emma, al otro lado del pasillo. El pequeño Mark Davis eligió un asiento más cerca del conductor. Max se quedó en la parada, como siempre. Emma le saludó con la mano a través de la ventana y el perro movió la cola en respuesta. Pero hoy había algo que inquietaba al perro. Max gimió, dio vueltas alrededor de la parada y corrió hacia el autobús varias veces, como si quisiera subir. Max está actuando de forma extraña, comentó Sofía. Como si sintiera algo. Quizás solo me echa de menos, dijo Emma, pero ella misma sentía una extraña sensación de preocupación. El autobús se alejó. Max corrió tras él durante un rato, luego se detuvo y observó con atención cómo el autobús amarillo desaparecía tras la esquina. El perro se quedó allí parado durante mucho tiempo, gimiendo y mirando en la dirección en la que acababa de irse su querida niña. Nadie volvió a ver el autobús número 37. Las primeras llamadas a la policía se recibieron al mediodía. Los padres estaban preocupados, el autobús nunca había llegado al colegio. La directora del Instituto Milford, Margaret Stone, pensó al principio que podría tratarse de una avería o un atasco, pero cuando nadie pudo contactar con el conductor, empezó a preocuparse seriamente. El operador de la empresa de transporte comprobó el localizador GPS del autobús, la última señal se había registrado a 3 kilómetros del colegio, en Forest Road, y luego la conexión se había interrumpido de repente. Esto es muy extraño, dijo el operador. Frank Miller es nuestro conductor más experimentado. En 20 años, nunca ha cometido una sola infracción grave. Al caer la tarde, estaba claro, había ocurrido algo grave. 14 niños y el conductor, Frank Miller, habían desaparecido sin dejar rastro. La detective Laura Bennett se hizo cargo del caso. Era una mujer de 40 años, de rostro serio y ojos marrones penetrantes, una investigadora con 15 años de experiencia. Pero el caso del autobús desaparecido la tenía desconcertada. No había testigos, ni cámaras de vigilancia en la carretera donde se produjo la desaparición, ni ninguna pista. Un autobús de 12 toneladas con 15 personas a bordo no puede desaparecer así, dijo a su equipo. Estoy segura de que alguien lo ha planeado todo con mucho cuidado. La búsqueda continuó día y noche. Helicópteros patrullaban la zona y buzos registraban todas las masas de agua en un radio de 80 kilómetros. Voluntarios peinaban los bosques y revisaban todas las granjas abandonadas y todos los almacenes. Los servicios de rescate de 3 condados vecinos se unieron a la búsqueda. Pero el resultado era el mismo, nada. Nathan no podía creer lo que estaba pasando. De la noche a la mañana, se convirtió en un hombre con un único objetivo, encontrar a su hija. Canceló la presentación en el trabajo. Los clientes, los proyectos, su carrera, nada de eso importaba ya. Convirtió su casa en un centro de mando de búsqueda. El salón estaba lleno de mapas, fotos de Emma y listas con los números de teléfono de los voluntarios. Nathan imprimió miles de folletos con la foto de su hija y los repartió por toda la ciudad y los alrededores. Max no se separaba de él, como si entendiera que había pasado algo terrible. El perro perdió el apetito, se volvió apático y triste. Cada mañana, a las 8 en punto, Max seguía yendo a la parada del autobús y esperaba allí durante media hora, mirando en la dirección de donde debía llegar el autobús. La esposa de Nathan, Ellen, no podía soportar el estrés. Durante la primera semana, se mantuvo fuerte, ayudó a organizar la búsqueda y cocinó para los voluntarios. Pero a medida que los días se convertían en semanas y las semanas en meses, se quedó sin fuerzas. No puedo ver la habitación vacía de Emma todos los días, le dijo a Nathan entre lágrimas un mes después. Llámame cuando la encuentres. Ellen se fue a vivir con su madre a California. Un matrimonio que parecía sólido y feliz no sobrevivió a la prueba. El dolor, en lugar de unirlos, los separó. Pero Nathan no podía rendirse. No podía aceptarlo. En el fondo, sentía que Emma estaba viva. Una semana más tarde,
apareció la primera pista. En una gasolinera abandonada a unos 160 kilómetros de la ciudad, se encontraron huellas de neumáticos de un vehículo pesado. El propietario de la gasolinera recordó que, unos días antes, había visto un autobús amarillo detenerse en la parte trasera del edificio y marcharse rápidamente. Los expertos en la escena del crimen examinaron la zona con cuidado. Encontraron huellas de neumáticos, algunas colillas y marcas de pintura amarilla en una valla oxidada. Pero las pruebas revelaron que las huellas eran de un camión, no de un autobús. La pintura era vieja. Otro callejón sin salida. El primer mes de búsqueda se convirtió en una pesadilla. Cada día traía nuevas falsas esperanzas. Llamadas de personas que estaban seguras de haber visto el autobús amarillo en diferentes partes del país. Cada vez, Nathan se apresuraba a acudir al lugar. Texas, Florida, Nuevo México. Recorrió medio país en el primer mes de la búsqueda. Y cada vez volvía con las manos vacías. La detective Bennett trabajó sin tomarse ni un día libre. Ella misma comprobó personalmente los antecedentes penales de todas las personas en un radio de 200 kilómetros. Comprobó a todos los que tenían acceso a las rutas de los autobuses escolares. El resultado fue el mismo, nada. El segundo mes trajo nuevos retos. Los medios de comunicación empezaron a perder interés en la historia. El número de voluntarios se redujo drásticamente. La gente no podía dejar sus trabajos y sus familias para siempre. Pero las familias de los niños desaparecidos no podían volver a la normalidad. Nathan conoció a los demás padres, y el dolor compartido los unió en un grupo de apoyo muy unido. Susan, la madre de Mark Davis, de 12 años, no podía dormir por las noches. David, el padre de Brian Connolly, de 16 años, empezó a beber en exceso. Por otro lado, los padres de los gemelos Richards se unieron aún más. Siguieron trabajando en su granja, pero dedicaban cada minuto libre a la búsqueda. Los padres crearon un fondo llamado Find Them, Encontrémoslos, y recaudaron dinero para contratar investigadores privados. Nathan se convirtió en el líder no oficial del grupo, pero su obsesión por la búsqueda empezó a preocupar incluso a los demás padres. Solo dormía 3 o 4 horas por noche, perdía peso rápidamente y a menudo se olvidaba de comer. El tercer mes trajo la primera gran decepción. En un río de un condado vecino, encontraron el cadáver de un niño que se parecía mucho a Mark y tenía aproximadamente la misma edad. Pero las pruebas de ADN demostraron que no era Mark. Era otro niño. Aún así, el golpe emocional fue devastador. 6 meses después, se cerró la investigación oficial. El caso del autobús desaparecido pasó a la categoría de casos sin resolver. La policía no tenía nuevas pistas y el presupuesto para las labores de búsqueda activa se había agotado casi por completo. Pero Nathan no creía en que alguien pudiera desaparecer sin más. Dejó su trabajo como programador, vendió la casa de Elm Street, se mudó a un pequeño apartamento y se gastó todos sus ahorros en investigadores privados y viajes por todo el país. Max se convirtió en su único compañero constante. El perro también había cambiado con el paso de los meses, había perdido peso, era menos juguetón, pero su lealtad hacia Nathan solo había aumentado. El primer año de búsqueda se convirtió en una prueba de resistencia. Nathan recorrió todo el estado y luego los estados vecinos. Revisó todos los lugares abandonados en un radio de 300 millas de Milford. Max se convirtió en su brújula y en su sensible ayudante. El perro parecía percibir cosas que las personas no podían. En algunos lugares, Max se mostraba inquieto, olfateaba el aire, gemía, daba vueltas en el mismo lugar. Nathan aprendió a confiar más en el instinto de Max que en su propia lógica. Durante el invierno del primer año, Nathan sufrió una grave crisis nerviosa. Encontró los restos calcinados de un autobús escolar en el bosque y perdió el contacto con la realidad durante varias horas. Max no se apartó de su lado, gimiendo y lamiéndole la cara, tratando de que volviera en sí. Cuando llegó la policía, resultó que el autobús se había incendiado muchos años antes y no era el que buscaban. Nathan fue hospitalizado durante 3 días en observación. «Estás al borde del agotamiento total»,
le dijo el médico. Si sigues así, podrías sufrir un infarto. Mi hija está ahí fuera, en algún lugar, respondió Nathan. Está esperando a que la encuentre. Nathan accedió a tomar antidepresivos y comenzó a ver a un terapeuta. Pero nunca dejó de buscar. El segundo año trajo nuevos retos y una nueva dirección en la búsqueda. Nathan comenzó a estudiar casos de tráfico de personas y redes internacionales de secuestro de niños. Cuanto más aprendía, más se daba cuenta de que, si los niños seguían vivos, podrían haber sido llevados lejos del lugar donde desaparecieron. Se puso en contacto con organizaciones que buscan niños desaparecidos a nivel internacional. Conoció a otros padres cuyos hijos habían desaparecido en circunstancias sospechosas. Comenzó a estudiar cómo operan los grupos criminales. Max se quedó con él durante todo ese tiempo. El hermoso perro había envejecido, su pelaje se había vuelto gris, sus movimientos eran más lentos y su respiración se había vuelto más pesada. El veterinario dijo que Max estaba empezando a tener problemas cardíacos. El tercer año trajo nuevas esperanzas en forma de un movimiento en Internet. Un grupo llamado Findbus 37 apareció en las redes sociales. Miles de personas comenzaron a enviar fotos de lugares sospechosos e informes de actividades extrañas. Nathan recibía cientos de mensajes cada semana. La mayoría procedían de personas amables que realmente querían ayudar. Algunas eran de individuos mentalmente inestables. Y otras eran bromas crueles de gente que disfrutaba con el dolor ajeno. Una extraña carta se le quedó grabada en la memoria. Un remitente anónimo de Texas escribió: no todos los desaparecidos están muertos. Pequeñas manos siguen trabajando en las sombras de los árboles altos. Donde termina la tierra familiar y comienza el cielo cálido y extraño. El cuarto año fue especialmente duro económicamente. Nathan había gastado todos sus ahorros, vendido su coche y pedido un préstamo con su apartamento como garantía. Aceptó pequeños trabajos como programador autónomo y trabajaba por las noches. Max había envejecido mucho durante ese año. A sus 8 años, el perro parecía un anciano. Su pelaje era casi completamente gris y sus movimientos lentos. Pero sus ojos seguían mostrando la misma lealtad y determinación. Al final del cuarto año, Ellen pidió el divorcio. Voló desde California solo para tener esa conversación. No puedo esperar más, dijo, sentada en su pequeño apartamento. Has elegido a un fantasma en lugar de a una esposa viva. Ella no es un fantasma, dijo Nathan. Emma está viva. Lo sé. Aunque lo fuera, ella no querría que destruyeras tu vida. Mi vida se destruyó el día que ella desapareció. Nathan firmó los papeles del divorcio sin oponer resistencia. En su vida solo había espacio para un objetivo: encontrar a Emma. El quinto año se convirtió en un punto de inflexión. Nathan conoció a Marcus Ray, un investigador privado especializado en tráfico internacional de personas. Ray era un exagente del FBI que había dejado el servicio después de que la burocracia le impidiera salvar a un grupo de niños secuestrados en Colombia. El sistema juega en nuestra contra, explicó Ray. Demasiados trámites, demasiadas jurisdicciones. Si tus hijos han sido vendidos como esclavos, no deberías buscarlos aquí. Estas operaciones siempre son internacionales. Ray era un hombre duro y cínico de 50 años, con una cicatriz en la mejilla y unos fríos ojos grises. Pero cuando hablaba de niños desaparecidos, se notaba un dolor real en su voz. El detective accedió a ayudar a Nathan por una tarifa simbólica, $1000 al mes más gastos. Sus contactos con las fuerzas del orden de diferentes países podían ser inestimables. El primer avance se produjo tras año y medio de trabajo con Ray. En la base de datos de la Interpol había un informe sobre un grupo de adolescentes estadounidenses vistos en una fábrica ilegal en Guatemala 2 años antes. Las edades y las descripciones generales coincidían con las de los niños del autobús número 37. Podrían ser ellos, dijo Ray, mostrando a Nathan unas fotos borrosas de las cámaras de vigilancia. La calidad es mala, pero la altura, la edad y el número coinciden. Un equipo internacional registró la fábrica, pero ya estaba abandonada.
Las pruebas indicaban que la operación se había cerrado unos meses antes. Parecía que todos los trabajadores habían sido trasladados a otro lugar. Era la primera pista real en 5 años y medio. La prueba de que los niños podrían estar vivos, de que realmente habían sido víctimas de una red internacional de tráfico de personas. El 6º año comenzó con una nueva tragedia. Max se enfermó gravemente. El perro de 9 años ya no podía caminar largas distancias y tenía dificultades para respirar incluso cuando descansaba. El veterinario le diagnosticó cáncer de pulmón. Le quedan unos meses, dijo el médico. Quizás 6 meses, con suerte. Recomiendo sacrificarlo para evitarle el sufrimiento. No, respondió Nathan con firmeza. Es mi mejor amigo y mi compañero. Terminaremos esto juntos. Y, de alguna manera, Max, como si hubiera oído la conversación sobre su enfermedad, se volvió aún más decidido. Cuando Nathan estaba haciendo las maletas para otro viaje, el perro se levantó y se acercó a la puerta. Sus ojos seguían mostrando la misma determinación. Una mañana de octubre del 6º año, ocurrió un milagro. Nathan estaba inspeccionando otra zona industrial en las afueras de Riverside, a 200 kilómetros de Milford. Ya habían revisado el lugar más de una vez, pero Ray insistió en volver. A veces las pistas aparecen más tarde, explicó. Lo que no estaba allí hace un año puede estarlo hoy. Max, que apenas podía caminar en las últimas semanas, de repente cobró vida. El perro, como si estuviera lleno de nuevas fuerzas, tiró de su dueño hacia un viejo depósito de chatarra en lo profundo de la zona industrial. El lugar parecía abandonado, carrocerías oxidadas, cristales rotos, maleza creciendo entre montones de metal. Pero Max actuaba de una manera que no había hecho en meses. Olfateaba el aire, gemía, corría entre los coches, claramente buscando algo. Y lo encontró. Escondido bajo un montón de piezas viejas y neumáticos, Max descubrió algo que le hizo ladrar como loco. Nathan apartó los chasis retorcidos y lo vio. Quemado, dañado, pero inconfundible, el cuerpo de un autobús escolar. La pintura estaba casi completamente descascarillada, los números estaban rayados, las ventanas destrozadas, pero la forma y el tamaño no dejaban lugar a dudas. El autobús número 37. Nathan se arrodilló en el suelo y lloró, las primeras lágrimas en 6 años. Max gimió suavemente y apoyó la cabeza en el hombro de Nathan. El perro había cumplido su misión. El interior del autobús estaba vacío. Los asientos habían sido arrancados y el suelo estaba despojado hasta el metal desnudo con productos químicos industriales. Pero un ojo experto aún podía notar lo que no había sido completamente borrado: arañazos en el metal, agujeros de taladros, lugares donde se habían soldado cadenas o esposas. Nathan llamó a la policía inmediatamente. Llegó un equipo completo: el detective Bennett, expertos forenses, técnicos y un representante del FBI. Acordonaron el autobús y registraron minuciosamente la zona. El equipo forense trabajó durante 3 días. Encontraron pruebas microscópicas, fibras de tela pegadas en las grietas, gotas de sangre bajo el óxido, huellas dactilares en algunas piezas. Los modernos análisis de ADN les permitieron identificar el material biológico. Los resultados confirmaron tanto lo peor como lo mejor. El ADN demostró que los niños desaparecidos habían estado dentro del autobús. Los 14, incluida Emma. Pero la cantidad de sangre era pequeña: arañazos, rasguños, quizá algunas heridas leves. Nada mortal. Los niños estuvieron aquí, dijo el detective Bennett a los padres. Lo más probable es que aún estuvieran vivos cuando se los llevaron de este lugar. El propietario del desguace, un hombre nervioso llamado Vince Colarelli, fue detenido inmediatamente para ser interrogado. Al principio, afirmó que no sabía nada sobre el autobús. Dijo que alguien debía de haberlo abandonado allí por la noche hacía varios meses. Pero su coartada tenía graves lagunas. El día en que desapareció el autobús, Colarelli afirmó que había estado en casa con su familia, pero los vecinos no lo habían visto. Sus extractos bancarios mostraban depósitos inusualmente elevados en los últimos años.
Pronto se descubrió que Colarelli tenía vínculos con la mafia local por deudas de juego. Hace 3 años, debía $50.000 a corredores de apuestas. De repente, todas sus deudas desaparecieron y su cuenta bancaria comenzó a mostrar grandes depósitos en efectivo. Durante un registro más minucioso del desguace, los investigadores encontraron una memoria USB dañada. Los especialistas en informática necesitaron 2 semanas para recuperar los datos. La memoria USB contenía grabaciones de audio, conversaciones. La calidad del sonido era pésima y las voces estaban distorsionadas, pero con un equipo especial pudieron distinguir algunas frases. Lo ha visto. Si lo descubren. Se acabó, decía una voz masculina distorsionada con un ligero acento. Hay que trasladar a los niños, antes de que alguien, respondía otra voz. Destruye el autobús. No debe quedar ningún rastro. Las grabaciones estaban fechadas en septiembre, 6 años antes, la fecha de la desaparición del autobús. Era la primera prueba sólida de que el secuestro había sido planeado con antelación. Bajo la presión de las pruebas, Colarelli empezó a hablar. Al principio, de mala gana y entre lágrimas, luego con cada vez más detalles. La historia que contó conmocionó incluso a los detectives más experimentados. La investigación condujo a un profesor de matemáticas de la escuela local, Robert Chapman. Un hombre que llevaba 20 años trabajando en la escuela Milford, respetado por sus compañeros y los padres, considerado uno de los mejores profesores del distrito. Pero los problemas económicos le habían obligado a tomar una decisión terrible. La esposa de Chapman, Linda, llevaba 2 años luchando contra un cáncer de mama. El tratamiento era increíblemente caro, un dinero que la familia del profesor no tenía. Los médicos dijeron que, sin un tratamiento costoso, a Linda le quedaban como mucho 6 meses de vida. Fue entonces cuando un hombre se puso en contacto con él y se presentó como investigador privado. Le dijo que estaba investigando una filtración de información de la administración de la escuela y que sospechaba que alguien estaba vendiendo los datos de las rutas de los autobuses escolares a delincuentes. Necesito su ayuda, le dijo el hombre. Usted tiene acceso a los horarios. Si me da información sobre algunas rutas, podré localizar la filtración. Le pagaré $5.000 por su ayuda. Chapman necesitaba desesperadamente el dinero. Aceptó, pensando que estaba ayudando a atrapar a un criminal. Entregó los horarios de los autobuses, incluida la ruta del número 37. Solo más tarde, después de la desaparición de los niños, se dio cuenta de que había ayudado en el secuestro. Chapman se derrumbó durante el interrogatorio a las pocas horas. Dijo que había sido amenazado después de la desaparición de los niños. Recibió llamadas telefónicas en las que le ordenaban guardar silencio y le prometían matarlo a él y a su esposa si hablaba. Linda murió un mes después de la desaparición del autobús, sin saber que su tratamiento había sido pagado con dinero manchado de sangre. No sabía que querían secuestrar niños, lloró Chapman durante el interrogatorio. Dijeron que estaban investigando un delito. Lo juro, no lo sabía. Chapman dio una descripción detallada del hombre que se había puesto en contacto con él. Bajo, de unos 40 años, piel morena, con una cicatriz notable en la mejilla izquierda. Hablaba con un ligero acento, posiblemente italiano. Se hacía llamar Tony. A partir de su descripción y de las bases de datos de las fuerzas del orden, identificaron a Antonio, Tony, Santorini, un mafioso de poca monta con conexiones con el crimen organizado. Tenía un largo historial delictivo, extorsión, tráfico de drogas, blanqueo de dinero y vínculos conocidos con la mafia siciliana. Durante un registro en la casa de Santorini, que llevaba varios años vacía, encontraron documentos que lo vinculaban con una red internacional de tráfico de personas. Recibos de grandes transferencias de dinero a Centroamérica, mensajes cifrados en italiano y español, mapas que mostraban rutas de contrabando a través de México. Pero Santorini no aparecía por ninguna parte. Los vecinos dijeron que había desaparecido hacía unos 3 años, supuestamente para ir a Italia, por asuntos familiares. El hombre simplemente se había esfumado. El detective Bennett lo entendió entonces, no se trataba de un simple secuestro para pedir rescate. Era una operación a escala internacional.
Los niños habían sido secuestrados para ser víctimas de la trata de personas y ahora podían estar en cualquier parte del mundo. Se envió información sobre Santorini a la Interpol. Se distribuyeron sus fotos en los principales aeropuertos y puestos fronterizos. Pero ya habían pasado 3 años desde su desaparición, demasiado tiempo para una búsqueda eficaz. Mientras tanto, en un pequeño pueblo de Ohio, a 600 kilómetros de Milford, vivía un joven de 19 años llamado Jonathan West. Hace 3 años, había cumplido la edad máxima para permanecer en un centro de acogida para adolescentes con problemas. Ahora trabajaba en un taller de reparación de automóviles y alquilaba una habitación en un motel barato. Jonathan parecía mayor de lo que era, alto, delgado, con arrugas prematuras alrededor de los ojos y el andar cauteloso de alguien acostumbrado a mirar por encima del hombro. Sus compañeros de trabajo lo conocían como un empleado tranquilo y fiable que nunca hablaba de su pasado. Esa noche, cuando encontraron el autobús, Jonathan estaba sentado en su habitación viendo las noticias en un viejo televisor. Cuando empezaron a informar sobre el hallazgo del autobús número 37, se quedó paralizado. La cámara mostraba los restos calcinados del autobús, a los agentes de policía y al detective Bennett. Pero lo que más impactó a Jonathan fue la imagen de un gran pastor alemán sentado junto a un hombre de mediana edad. El perro parecía viejo y enfermo, pero en sus ojos se veía la misma lealtad que Jonathan recordaba de su infancia. Max, susurró, y su corazón comenzó a latir con fuerza. En realidad, Jonathan era uno de los escolares desaparecidos. Su verdadero nombre era Jason Clark. En otro tiempo había soñado con ser periodista y había sido redactor del periódico escolar. Pero ese niño ya no existía. Jason había escapado de los secuestradores 3 meses después de la desaparición del autobús, pero tenía demasiado miedo para volver a casa. La mafia había amenazado con matar a su familia si hablaba. Durante los últimos 6 años había vivido bajo un nombre falso, sobreviviendo con trabajos ocasionales y alojándose en refugios y moteles baratos. Había visto las noticias sobre la búsqueda. Sabía que los padres nunca habían dejado de buscar a los niños. Cada vez que la televisión mostraba fotos de los niños desaparecidos, Jason sentía un nudo en el pecho. Pero el miedo siempre vencía. Hasta ahora. Ver a Max lo cambió todo. El perro había envejecido, pero seguía al lado del padre de Emma, seguía buscando. Seguía sin rendirse. Jonathan apagó la televisión y se quedó sentado en la oscuridad durante un largo rato, pensando. Luego abrió el cajón y sacó un viejo teléfono móvil apagado, la única conexión con su vida pasada que había conservado. Durante 6 años no se había atrevido a utilizarlo. Ahora, por fin, estaba listo. A la mañana siguiente, Jonathan llamó a la policía de Milford. Pidió hablar con la detective Bennett. Cuando ella respondió, solo dijo: «Me llamo Jason Clark. Iba en el autobús número 37». La detective Bennett casi se le cae el teléfono. En 6 años de investigación, era la primera llamada de uno de los niños desaparecidos. «¿Dónde estás?», preguntó, tratando de mantener la calma. «En Ohio. Quiero contarte todo lo que sé. Pero primero necesito garantías de seguridad para mi familia». 4 horas más tarde, Jonathan estaba sentado en la oficina del FBI en Cleveland, rodeado de agentes, la detective Bennett y un representante del programa de protección de testigos. La historia que contó Jonathan conmocionó incluso a los investigadores más experimentados. Después de que los niños desaparecieran del autobús escolar, los llevaron a una granja a 120 millas de Milford. El lugar había sido cuidadosamente elegido, una granja de cerdos abandonada en lo profundo del bosque, lejos de cualquier carretera o pueblo. «Era como una prisión», dijo Jason. «Una valla alta con alambre de púas, perros, guardias armados. Nos mantenían en viejos establos de cerdos que habían convertido en barracones. Las condiciones eran espantosas. Los 14 niños del autobús fueron recluidos en un barracón, una habitación larga y estrecha sin ventanas y con una sola puerta. Dormían en colchones de paja sobre el suelo de cemento. El retrete era un agujero en una esquina, tapado con un trozo de lona. Les daban de comer una vez al día,
una sopa aguada hecha con restos de verduras y un poco de pan. El agua les llegaba una vez al día a través de una manguera. Se les permitía bañarse una vez a la semana, utilizando la misma manguera en el exterior. Pero lo peor era el trabajo, continuó Jason. Nos obligaban a clasificar sustancias ilegales y a empaquetarlas en cápsulas. Trabajábamos desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. Cualquiera que se negaba o trabajaba demasiado lento recibía golpes con una porra. La granja no solo albergaba a los niños del autobús, sino a unas 40 personas de todas las edades, adolescentes, jóvenes adultos e incluso algunos ancianos. Todos habían sido secuestrados en diferentes momentos y en diferentes lugares. La seguridad estaba a cargo de 6 hombres armados, liderados por alguien a quien todos llamaban simplemente, el jefe. Era un hombre corpulento, de unos 50 años, con tatuajes en los brazos y una cicatriz en la cara. Era cruel e impredecible. El jefe decía que trabajábamos para una gran organización, recuerda Jason. Que las drogas iban a las grandes ciudades y el dinero a gente importante. Decía que si trabajábamos bien, nos liberarían en unos meses. Pero Jason pronto se dio cuenta de que era mentira. Vio lo que les pasaba a los que se ponían enfermos o ya no podían trabajar. Se los llevaban y nunca más se les volvía a ver. Entre los cautivos había una jerarquía muy estricta. Emma, como una de las chicas mayores, fue asignada a ayudar en la cocina. Sofía trabajaba en el laboratorio, una habitación donde se mezclaban productos químicos para fabricar drogas ilegales. Brian y los chicos más fuertes eran obligados a descargar camiones. El pequeño Mark casi muere el primer día, recuerda Jason. Estaba demasiado débil para el trabajo duro, lloraba todo el tiempo y no dejaba de llamar a su madre. Uno de los guardias lo golpeó con una porra. Si no hubiera sido por Emma. Emma tomó a Mark bajo su protección. Compartía la comida con él, lo cubría cuando no podía seguir el ritmo del trabajo y lo consolaba por las noches. Se convirtió en una hermana mayor para todos los niños más pequeños. Era nuestra líder, dijo Jason. Nos mantenía animados, no dejaba que nos derrumbáramos. Nos decía que nuestros padres nos estaban buscando, que nos encontrarían. Pero Jason no pudo aguantar más. A los 3 meses, durante un turno de descarga de camiones, aprovechó un momento en que un guardia no prestaba atención y escapó al bosque. Corrió toda la noche hasta llegar a una autopista, donde un camionero lo recogió. Fui un cobarde, dijo con voz temblorosa. Los dejé a todos atrás. Solo pensé en mí mismo. Pero lo más importante que reveló Jason fue sobre un niño especial al que habían separado de los demás. Timmy Reynolds estaba recluido en una habitación aislada en la casa principal de la granja. Lo vigilaban con especial atención, siempre había un hombre armado en la puerta. Timmy no veía a nadie más que a los guardias y al jefe. Estaba siempre encerrado, explicó Jason. Decían que había visto algo. Algo muy importante. El jefe lo llamaba, el pequeño testigo, y no paraba de decir que, si el chico hablaba, todos moriríamos. Jason recordaba fragmentos de conversaciones entre los guardias. A partir de ellos, comprendió el detalle clave: Timmy había sido testigo accidental de un asesinato cometido por un hombre llamado Tony. El niño había estado en el lugar equivocado en el momento equivocado y había visto algo que nunca debía haber visto. Para asegurarse de que el único testigo guardara silencio, los criminales llegaron a extremos, simularon la desaparición de todo un autobús escolar. La lógica es simple y brutal, explicó el detective Bennett tras interrogar a Jason. Si un niño en concreto desaparece después de presenciar algo, se despiertan serias sospechas. Pero si desaparece todo un autobús, parece un trágico accidente o quizá un acto terrorista. Entonces nadie intenta relacionarlo con un delito concreto. Jason ayudó a dibujar un plano detallado de la granja de memoria. Esbozó la distribución de los edificios, las posiciones de los guardias y la rutina diaria. La información tenía 6 años, pero era la única pista real que tenían. Utilizando sus descripciones e imágenes de satélite, localizaron la granja.
La granja porcina abandonada que había pertenecido a Bill McCartney se encontraba justo en la frontera estatal, en lo profundo de los bosques de los Apalaches. En las últimas imágenes de satélite, el lugar parecía sospechoso, demasiadas estructuras nuevas para un sitio supuestamente abandonado, huellas de vehículos recientes, señales de calor visibles. Se planeó una operación de rescate a gran escala. Equipos SWAT de 3 estados, el FBI, la DEA y la policía local, más de 100 personas se prepararon para la redada. Nathan insistió en formar parte de la operación. Tras largas discusiones, se le permitió unirse al equipo de apoyo con Max. El perro podía ser útil para encontrar a personas escondidas, ya que conocía bien sus olores. Max participó en la operación a pesar de su enfermedad. El perro de 9 años apenas podía mantenerse en pie, pero parecía comprender la importancia del momento. Los veterinarios le administraron analgésicos fuertes para que pudiera trabajar durante unas horas. Es su última oportunidad, dijo Nathan. Lleva 6 años buscándola. No puedo negarle la oportunidad de terminar lo que empezó. La granja fue asaltada el sábado al amanecer. La operación se llevó a cabo con precisión militar. 3 equipos atacaron la granja desde diferentes lados al mismo tiempo, mientras que un cuarto equipo bloqueaba todas las vías de escape. La resistencia fue mínima. Los guardias no esperaban un ataque y se rindieron casi sin luchar. Solo eran 4, el resto aparentemente había huido antes. El jefe no estaba en la granja. Según los guardias capturados, se había ido por negocios, hacía un mes y no había regresado. La mayor decepción esperaba a los rescatadores dentro de los barracones. Solo se encontró a 7 prisioneros en la granja, y ninguno de ellos era un niño del autobús número 37. Los cautivos liberados dijeron que los niños del autobús habían sido llevados allí hacía más de un año. A la fábrica, dijeron. Donde fabrican ropa para los estadounidenses ricos. Entre los rescatados se encontraba el propio Timmy Reynolds, la figura clave de todo el caso, ahora un joven de 18 años. 6 años de silencio forzado habían convertido al niño de 12 años, antes tan vivaz y hablador, en un joven retraído y asustado, con la mirada perdida. Él era el motivo por el que había comenzado esta monstruosa historia del autobús, y su testimonio podía ahora destruir toda la red criminal de una vez por todas. Timmy tenía miedo de hablar. Se sobresaltaba con los ruidos fuertes y se escondía detrás de los adultos. Años de amenazas y miedo habían pasado factura, estaba aterrorizado de que cualquier cosa que dijera pudiera convertirse en una sentencia de muerte para aquellos que aún estaban cautivos. Solo después de varios días, una vez que se sintió seguro en un hospital infantil bajo la protección del FBI, comenzó a contar su historia, una historia que lo explicaba todo. Lo que reveló horrorizó a los investigadores, al mismo tiempo, les dio la clave para comprender todo el caso. Hace 6 años, Timmy, de 12 años, no podía dormir en un motel desconocido. Su familia estaba de vacaciones y se había detenido para pasar la noche. Alrededor de la medianoche, miró por la ventana y vio algo extraño en el estacionamiento. Con voz temblorosa, quebrada por la emoción, Timmy describió el suceso que había desencadenado toda la tragedia del autobús. Vio a un hombre con una cicatriz distintiva en la mejilla, el mismísimo tío Tony, estrangulando a otro hombre junto a un coche en el aparcamiento del motel. Timmy recordaba cada detalle con la claridad que suelen tener los niños, la matrícula del coche del asesino, un tatuaje de una serpiente en su brazo izquierdo, incluso la marca de cigarrillos que fumó después del asesinato. El tío Tony me vio mirando por la ventana, susurró el joven. Me enseñó su pistola y me hizo señas para que me callara. Me dijo que si se lo contaba a alguien, mataría a mi madre y a mi padre. A la mañana siguiente, la familia Reynolds se disponía a marcharse, pero fueron detenidos por agentes de policía. En realidad, eran hombres de Santorini vestidos con uniformes. Dijeron que había habido un robo en el motel y que necesitaban interrogar a todos los huéspedes. Timmy, asustado por las amenazas, no dijo nada a sus padres sobre lo que había visto. La familia fue liberada, pero a partir de ese momento, fueron vigilados. Santorini no podía correr ningún riesgo. Rápidamente averiguó dónde vivía el niño, a qué colegio iba y qué autobús tomaba.
Cuando quedó claro que el niño podría acabar hablando, se tomó una decisión horrible. Para silenciar para siempre al peligroso testigo sin llamar la atención sobre un solo niño, Santorini decidió montar una tragedia a gran escala. Si solo desaparecía un niño, alguien que pudiera haber visto algo, se levantarían sospechas. Pero si desaparecía todo un autobús escolar, parecería un acto terrorista o un accidente. Timmy iba en el autobús número 37 con los demás alumnos. Y como se había convertido en testigo accidental de un asesinato, otros 13 niños inocentes desaparecieron con él. El testimonio de Timmy vinculaba a Santorini con el asesinato de Richard Morgan, un empresario local e informante a tiempo parcial del FBI. Morgan fue encontrado muerto en el aparcamiento del mismo motel 6 años atrás. En aquel momento, el asesinato se atribuyó a un robo, pero ahora estaba claro, se trataba de la eliminación de un testigo peligroso. Timmy no solo recordaba el asesinato, sino también fragmentos de conversaciones que había escuchado durante sus años de cautiverio. Santorini y sus hombres hablaban a menudo de una fábrica en la selva, donde enviaban a los trabajadores más valiosos. Allí fabrican ropa, decían los guardias. Para grandes tiendas estadounidenses. Mano de obra gratuita, grandes beneficios. Esta información se convirtió en la clave para la siguiente fase de la investigación. Los expertos financieros del FBI rastrearon las transferencias de dinero relacionadas con Santorini. Los fondos iban a parar a Guatemala, a cuentas de una empresa llamada El Silencio Manufacturing. Oficialmente, se trataba de una fábrica textil normal que producía ropa para el mercado estadounidense. La empresa contaba con todas las licencias necesarias, certificados de calidad y contratos con los principales minoristas. Extraoficialmente, era un lugar donde cientos de personas secuestradas trabajaban en condiciones de esclavitud. En la granja liberada, Max ayudó a encontrar la última pieza del rompecabezas. El perro enfermo, con las últimas fuerzas que le quedaban, olfateó el olor a papel viejo en el sótano de la casa principal. Condujo a los investigadores hasta un compartimento bien escondido. Dentro de una caja fuerte oculta, encontraron el archivo de la organización criminal. Listas de carga, es decir, personas enviadas a varios países. Registros financieros que mostraban los beneficios obtenidos con el tráfico de personas. Correspondencia con compradores de Asia, África y Sudamérica. Entre los documentos había una lista especial titulada Adolescentes estadounidenses de primera calidad. Incluía los nombres de todos los niños del autobús número 37, sus edades, rasgos físicos y habilidades especiales. Emma Cross, 15 años, estudiante de honor, habla francés, toca el piano, leyó en voz alta un agente del FBI. Sofía Martínez, 15 años, talento para la química, bilingüe. Los niños eran clasificados como mercancía de gran valor y enviados a la fábrica de Guatemala para pedidos especiales. Los jóvenes estadounidenses con estudios eran especialmente apreciados en el mercado negro. La información fue remitida inmediatamente a la Interpol. Se inició un complejo proceso diplomático para preparar una redada internacional en la fábrica. Pero era un camino difícil. Guatemala es una nación soberana y las autoridades estadounidenses no podían entrar con armas. Se requerían solicitudes formales y acuerdos legales. Y, como resultó ser, algunos de los funcionarios locales eran parcialmente corruptos. La fábrica estaba situada en una remota región montañosa, a unos 300 kilómetros de la capital de Guatemala. Oficialmente, era un complejo textil de éxito. Extraoficialmente, era un campo de concentración. Nathan no podía esperar meses de retrasos burocráticos. Cada día de espera significaba un día más de dura esclavitud para su hija. Contrató a un investigador privado en Guatemala, un exsoldado llamado Carlos Velázquez. Es muy probable que tu hija esté allí, le dijo el detective a Nathan por teléfono satelital después de una semana de reconocimiento. Vi adolescentes de piel clara entre los trabajadores. No puedo acercarme más, hay demasiada seguridad. Pero definitivamente, están allí. Nathan estudió imágenes satelitales de la fábrica El Silencio, tomó notas y planeó su propia misión de rescate. Estaba listo para volar solo a Guatemala, con Max,
si era necesario. Max parecía sentir que la batalla final se acercaba. El viejo perro, al que los veterinarios le habían dado menos de un mes de vida, reunió sus últimas fuerzas. Se volvió más activo, como si se preparara para una última misión importante en su vida. Los preparativos para la operación internacional llevaron otros 2 meses. La Interpol coordinó los esfuerzos con las fuerzas especiales guatemaltecas. Agentes estadounidenses trabajaron de incógnito, haciéndose pasar por turistas y hombres de negocios. La fábrica El Silencio era realmente un complejo enorme. Ocupaba una gran superficie en un valle montañoso. Oficialmente, trabajaban allí 500 personas, que producían ropa para los mercados estadounidense y europeo. Las imágenes de satélite mostraban las principales naves de producción, los edificios administrativos y los barracones de los trabajadores. Pero había señales sospechosas, habitaciones subterráneas, barracones ocultos detrás de los edificios principales, torres de vigilancia con focos y una alta valla alrededor de todo el perímetro. La inteligencia reveló que la fábrica estaba dividida en 2 partes. En la zona oficial trabajaban los residentes locales, que cobraban un salario y podían entrar y salir libremente. La parte no oficial estaba oculta a la vista. Allí era donde se mantenía a las personas secuestradas como esclavas, en cámaras subterráneas y barracones aislados. Entre ellas había migrantes de Centroamérica, refugiados, lugareños atrapados por deudas y el grupo de adolescentes estadounidenses. Max participó en la misión de reconocimiento final cerca del perímetro de la fábrica. A pesar de su enfermedad, su poderoso olfato le ayudó a localizar los conductos de ventilación por donde salía el aire de las habitaciones subterráneas. El perro identificó las zonas donde se retenía a las personas gracias al olor humano característico. La operación estaba prevista para el sábado al amanecer. 3 equipos atacarían la fábrica desde diferentes lados al mismo tiempo, mientras que un cuarto bloqueaba todas las rutas de escape por la montaña. Participaron fuerzas especiales guatemaltecas, agentes de la Interpol y operativos estadounidenses. Nathan formaba parte del equipo de apoyo, que entraría en el recinto una vez despejada la zona. Max debía ayudar a buscar a los rehenes escondidos en el laberinto subterráneo. La redada comenzó exactamente a las 5 de la mañana, hora local. La resistencia fue mayor de lo esperado. Los guardias de la fábrica estaban bien armados y preparados para luchar. Se produjo un auténtico tiroteo entre las fuerzas especiales y los guardias. Pero el factor sorpresa jugó a favor de los rescatadores. En 30 minutos, la mayoría de los puestos de guardia fueron tomados y la mayoría de los guardias se rindieron o huyeron a las montañas. Max fue el primero en encontrar la entrada a la sección subterránea de la fábrica. Apenas capaz de mantenerse en pie por el dolor y el agotamiento, el perro guió a los rescatadores a través de un laberinto de pasillos hasta las cámaras donde se encontraban los secuestrados. Lo que vieron conmocionó incluso a los oficiales más experimentados de las fuerzas especiales. La parte subterránea de la fábrica era un auténtico campo de concentración. Largos pasillos iluminados por bombillas tenues, el aire cargado con el olor a sudor, miedo y enfermedad. A ambos lados había puertas metálicas con pequeñas ventanas, celdas donde se mantenían a los cautivos. En la primera habitación encontraron a un grupo de jóvenes sentados en el suelo con ropa sucia. Miraron a los rescatadores armados con tal miedo que quedó claro de inmediato que los años de cautiverio los habían dejado aterrorizados ante cualquier desconocido uniformado. «Estamos aquí para rescatarlos», dijo el comandante de la operación en español. «Son libres». Los cautivos no lo creían. Algunos se acurrucaban en las esquinas, otros lloraban y otros se quedaban sentados con la mirada perdida. Solo después de media hora de explicaciones tranquilas empezaron a comprender que no se trataba de otra cruel trampa de los guardias. Max registró cuidadosamente todos los pasillos y todas las puertas. El perro buscaba claramente algo específico, olfateando debajo de cada rendija de las puertas. Nathan lo seguía de cerca, con el corazón latiendo tan fuerte que pensaba que todos podían oírlo. En el ala más alejada del complejo subterráneo, Max se detuvo ante una pesada puerta de acero, diferente a las demás. Era más gruesa, más resistente y tenía una cerradura más compleja. En ella había un letrero que decía, «Especial».
Las fuerzas especiales rompieron la cerradura. Detrás de la puerta había un pasillo con 6 celdas solitarias. En ellas se encontraban los prisioneros más valiosos, aquellos que tenían la recompensa más alta por su cabeza o que se consideraban especialmente peligrosos si escapaban. Max se acercó a la tercera celda de la izquierda y dejó escapar un suave gemido. Le temblaba la cola y arañaba la puerta metálica con las patas. El perro podía oler algo familiar a través del grueso acero. Nathan no podía respirar. Le temblaban las manos mientras miraba por la mirilla. A la tenue luz de una sola bombilla, una chica estaba sentada en el suelo. Tenía el pelo más largo y oscuro, el rostro delgado y pálido, pero era ella. Era Emma. Una mujer de 21 años que, 6 años atrás, era una colegiala de 15. Estaba sentada en un rincón de la celda, abrazándose las rodillas y cantando en voz baja una canción infantil, la misma que Nathan le cantaba cuando era pequeña y tenía miedo a la oscuridad. Emma, susurró Nathan, presionando contra la puerta. Emma, soy papá. La chica levantó la cabeza. 6 años de esclavitud habían dejado huella, sus ojos estaban llenos de agotamiento y dolor, y Nathan casi se derrumba. Pero era sin duda su hija. ¿Papá? Se oyó una voz débil detrás de la puerta. ¿Es un sueño? No, cariño. No es un sueño. Hemos venido a llevarte a casa. El equipo trabajaba para abrir la cerradura de la celda mientras Nathan seguía hablando con su hija a través de la puerta. Max se sentó a su lado, gimiendo suavemente. El perro había reconocido la voz de la niña que había buscado durante 6 años. Cuando se abrió la puerta, Emma no corrió hacia los brazos de su padre. Se encogió en un rincón y se cubrió la cara con las manos. Años de cautiverio le habían enseñado a no confiar en nadie, a temer incluso a aquellos que decían las palabras correctas. Es una trampa, susurró. Siempre dicen que nos dejarán marchar. Luego nos castigan. Nathan entró lentamente en la celda, manteniendo las manos a la vista. Habló con suavidad, en voz baja, como solía hacer cuando ella era una niña asustada. ¿Recuerdas que te asustaban las tormentas? ¿Y qué te contaba la historia del valiente caballero y la princesa? Emma levantó la vista. Una chispa de reconocimiento brilló en sus ojos. El caballero con la espada mágica, susurró. Y la princesa se llamaba Esmeralina. Y tenía un unicornio mágico. Nathan asintió con la cabeza y las lágrimas le corrían por las mejillas. Y el unicornio se llamaba Maximus. En ese momento, Max se asomó a la celda. El viejo perro, luchando por mantenerse en pie sobre sus patas traseras, apoyó las delanteras en el marco de la puerta. Emma lo vio y se quedó paralizada. Max había cambiado mucho en 6 años, su pelaje se había vuelto gris, había perdido peso y parecía viejo y enfermo. Pero sus ojos, su mirada leal y cariñosa, eran los mismos. Los mismos que aquella última mañana cuando la había acompañado a la parada del autobús. Max. Susurró la niña. El perro dejó escapar un suave gemido y extendió la pata hacia ella, el mismo gesto que solía hacer para llamar su atención cuando Emma era niña. Algo rompió la coraza emocional que Emma había construido a su alrededor durante sus años de cautiverio. Cayó de rodillas y extendió los brazos hacia él. Max se arrastró hasta ella y apoyó el hocico gris en su hombro. Max, mi niño, sollozó Emma, abrazando al perro. ¿Me estabas buscando? ¿De verdad me has estado buscando todo este tiempo? El perro gimió suavemente y le lamió la cara. En sus ojos había tanta alegría y alivio que incluso los endurecidos soldados de las fuerzas especiales tuvieron que apartar la mirada para ocultar sus lágrimas. Solo entonces Emma miró realmente a su padre. Vio lo mucho que había envejecido, cómo se le había vuelto gris el pelo, lo delgado que estaba. Pero en sus ojos veía el mismo amor infinito de hacía 6 años. Papá, susurró. Pensaba que te habías olvidado de mí. Nunca, respondió Nathan, rodeándola con cuidado con los brazos. Ni un solo día. Ni un solo minuto.
En las otras celdas encontraron al resto de los niños del autobús. Sofía Martínez, ahora de 21 años, había trabajado en el laboratorio químico clandestino. Brian Connolly se había convertido en un hombre musculoso de 22 años, pero su espíritu había sido aplastado por años de trabajos forzados. Los gemelos Richards, Alex y Samantha, estaban recluidos en la misma celda, se aferraban el uno al otro y se negaban a soltarse incluso durante el rescate. El pequeño Mark Davis, ahora de 18 años, era el que se encontraba en peores condiciones. Años de esclavitud habían convertido al niño que antes era tan vivaz en un joven aterrorizado, con los ojos vacíos y las manos temblorosas. No hablaba, solo asentía o negaba con la cabeza cuando le hacían preguntas. Carol Wilson, Kevin O'Malley, Jessica Brown. Todos los niños del autobús número 37 estaban vivos. Demacrados, traumatizados, destrozados, pero vivos. Al final, los 14 escolares desaparecidos fueron rescatados. Jason Clark, que había escapado 6 años antes, los esperaba en casa. Y lo más importante, Timmy Reynolds, el único testigo del asesinato que había desencadenado toda esta pesadilla, finalmente recibió la protección que le habían negado durante 6 largos años. En total, 237 personas fueron liberadas de la fábrica. Entre ellos había migrantes de El Salvador y Honduras, refugiados de Venezuela y residentes locales de Guatemala. Pero lo que más impactó a los rescatistas fueron los ciudadanos estadounidenses, niños y adolescentes que habían sido secuestrados a lo largo de los años en todo el país. En un bloque separado, encontraron a los etiquetados como órdenes especiales, personas que habían sido vendidas a compradores específicos para fines concretos. Había niños de familias adineradas, mujeres jóvenes destinadas al tráfico de órganos y adolescentes con talentos excepcionales. El director de la fábrica, un hombre llamado Enrique Morales, intentó escapar a las montañas, pero fue capturado 2 días después. Durante el interrogatorio, habló de una red internacional que se extendía desde Estados Unidos hasta Asia. La fábrica de Guatemala era solo un eslabón de la cadena. Santorini estaba realmente en Guatemala. Lo encontraron en una lujosa villa a 1 hora de la fábrica, viviendo bajo el nombre del empresario italiano Antonio Rossini. El hombre de 45 años no parecía un criminal despiadado, vestía bien, hablaba con elocuencia y dominaba varios idiomas. No se resistió al arresto, de hecho, sonrió a los agentes. Sabía que tarde o temprano me encontrarían, dijo. Es increíble que hayan tardado tanto. En su casa encontraron registros detallados de todas sus operaciones, incluido el secuestro del autobús. Santorini resultó ser un hombre meticuloso que documentaba cada parte de su negocio criminal. Transportar a las personas rescatadas de vuelta a Estados Unidos fue una pesadilla logística. La mayoría necesitaba asistencia médica, rehabilitación psicológica y apoyo legal. Emma voló a casa en un avión médico con su padre y Max. El perro se encontraba en estado crítico, el estrés y el esfuerzo físico de la misión casi lo matan. El veterinario le dijo a Nathan que Max se mantenía con vida solo por fuerza de voluntad. Esperó para ver a la niña, explicó el médico. Ahora su cuerpo se está apagando. Completó su misión. Emma permaneció cerca de Max durante todo el vuelo. Le acariciaba el pelaje gris y le susurraba palabras de agradecimiento que había guardado en su corazón durante 6 años. El perro yacía a su lado, respirando con dificultad, pero con los ojos llenos de paz. Te quiere mucho, le dijo Emma a su padre. Siempre te ha querido. Recuerdo cómo me acompañaba cada mañana a la parada del autobús. Nunca dejó de buscarte, respondió Nathan. Incluso cuando los veterinarios dijeron que no le quedaba mucho tiempo, siguió adelante. Como si supiera que te encontraría. El avión aterrizó en el aeropuerto de Atlanta a altas horas de la noche. Emma y los demás niños rescatados fueron trasladados a una clínica de rehabilitación especializada para víctimas de la trata de personas. La doctora Sarah Collins, especialista principal de la clínica, le explicó a Nathan la magnitud del problema. 6 años de trabajo forzoso y abuso psicológico dejan profundas cicatrices. Emma y los demás sufren de trastorno de estrés postraumático, depresión y aislamiento social. Necesitarán años de terapia.
Emma tenía miedo de salir sola. Se asustaba con los ruidos fuertes, temía a los desconocidos y no podía dormir sin tener pesadillas. No podía comer comida normal, su estómago ya no estaba acostumbrado a las comidas regulares. Pero poco a poco, muy poco a poco, empezó a volver a la vida. Nathan estaba a su lado todos los días, ayudándola pacientemente a reconectarse con el mundo. Le leía los mismos libros de su infancia. Le enseñaba viejas fotografías de su pasado. Max vivió 3 meses más después de su regreso. El viejo perro parecía haber esperado lo justo para que Emma se hiciera un poco más fuerte antes de marcharse. Se tumbaba a sus pies cuando ella leía, se sentaba a su lado durante las sesiones de terapia y dormía junto a la puerta de su dormitorio. Cuando Max falleció en una tranquila mañana de primavera, Emma lloró durante 3 días. Pero no eran solo lágrimas de dolor, sino también de gratitud hacia un héroe que había dado su vida para traerla de vuelta a casa. Cumplió su propósito, dijo el Dr. Collins. Algunos perros viven para una misión específica. Una vez completada, pueden irse en paz. El funeral de Max se convirtió en un evento para toda la ciudad. Cientos de personas acudieron a honrar al perro héroe. El alcalde declaró a Max ciudadano honorario. Se colocó un monumento en su tumba con la inscripción: a Max, el perro que nunca se rindió. Los juicios contra los traficantes de personas duraron 2 años. Santorini fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Sus cómplices recibieron condenas de entre 20 y 40 años. Los funcionarios corruptos de Guatemala fueron destituidos de sus cargos. El profesor Robert Chapman recibió una condena de 5 años de prisión, suspendida, a cambio de testificar contra la red criminal. El tribunal reconoció que había actuado bajo presión, tratando de salvar la vida de su esposa. El propietario del desguace, Vince Colarelli, fue condenado a 15 años por complicidad en el secuestro y la trata de personas. Se descubrió que el conductor del autobús, Frank Miller, había sido asesinado el primer día. Su cuerpo fue encontrado en el bosque meses después de que comenzara el juicio. La recuperación de los niños fue a ritmos diferentes. Algunos, como Sofía Martínez, se adaptaron con relativa rapidez. Se matriculó en la universidad para estudiar psicología, decidida a ayudar a otros supervivientes de la trata. Brian Connolly nunca pudo recuperarse por completo. Los años de abusos habían destrozado su espíritu. Vivía con sus padres, asistía a terapia con regularidad, pero su carrera deportiva y sus planes de futuro se habían esfumado. Los gemelos Richards permanecieron unidos, como siempre. Regresaron a la granja familiar, trabajaron con sus padres y eligieron una vida tranquila lejos de las grandes ciudades. Mark Davis era el que se encontraba en peor estado. Ahora, con 18 años, nunca volvió a confiar plenamente en la gente. Tenía que vivir en un centro especializado bajo supervisión médica. Jason Clark se convirtió en un símbolo de esperanza para los demás supervivientes. Creó una fundación para ayudar a las víctimas de la trata de personas, escribió un libro sobre su experiencia y testificó en varios juicios. Emma se recuperó lenta pero constantemente. Un año después de ser rescatada, por fin pudo salir sola a la calle. 2 años más tarde, se matriculó en una universidad local. Estudió trabajo social, decidida a dedicar su vida a ayudar a otras personas que habían sufrido como ella. Nathan volvió a su trabajo como ingeniero de software, pero ya no era el mismo hombre. 6 años de búsqueda lo habían cambiado para siempre. Se convirtió en voluntario de organizaciones de personas desaparecidas, utilizando sus conocimientos tecnológicos para crear bases de datos de búsqueda y herramientas de rastreo. Ellen regresó de California un año después del rescate de Emma. Cuando vio a su hija, supo que no podía seguir viviendo separada de su familia. Se anuló el divorcio. La familia se reunió, no como personas despreocupadas del pasado, sino como supervivientes que ahora comprendían el verdadero valor de la felicidad. La fábrica El Silencio fue cerrada y convertida en un centro de rehabilitación para víctimas de la trata. Las organizaciones internacionales la utilizaron como símbolo en la lucha contra la esclavitud moderna. La marca internacional de moda M&L,
cuyas prendas se fabricaban en el silencio, se derrumbó tras salir a la luz la verdad. Las investigaciones revelaron que la dirección de la empresa sabía de la existencia del trabajo esclavo, los precios eran demasiado bajos para ser honestos. Pero la codicia les hizo mirar hacia otro lado. Al final, los propietarios de la empresa fueron condenados a pagar una indemnización a todas las víctimas y a penas de prisión por complicidad en la trata de personas. 3 años después, el centro de rehabilitación celebró una ceremonia de graduación. Fue un evento simbólico para los niños que habían perdido sus años escolares. Recibieron diplomas, no por sus estudios, sino por haber sobrevivido. Jason Clark, ahora un hombre de 25 años, habló en la ceremonia en nombre de todos los supervivientes. Hace 6 años, nos quitaron nuestra infancia, nuestra juventud, nuestros sueños. Vivíamos con miedo, dolor y desesperanza. Muchos de nosotros queríamos morir. Pero sobrevivimos. Estamos aquí. Y ahora cada día de libertad es una victoria sobre aquellos que intentaron destruirnos. Hizo una pausa y luego miró a Emma, sentada en la primera fila junto a su padre. Perdimos nuestra inocencia, pero ganamos fuerza. Perdimos nuestras vidas despreocupadas, pero ganamos sabiduría. Perdimos el pasado, pero encontramos un futuro. Cada nuevo día es un regalo que ya no damos por sentado. La sala se llenó de lágrimas, de padres, terapeutas, voluntarios. Incluso los duros agentes del FBI que ayudaron en el rescate no pudieron contener sus emociones. Intentaron silenciarnos, continuó Jason. Pero el silencio era nuestra prisión. Ahora nuestras voces son nuestra libertad. Hablaremos por aquellos que aún esperan ser salvados. Lucharemos por aquellos que aún están encadenados. Después de la ceremonia, Nathan y Emma fueron a la tumba de Max. Depositaron flores frescas sobre la lápida grabada con la silueta de un pastor alemán. Gracias, chico, susurró Emma, gracias por no rendirte. Gracias por traer a papá conmigo. Nathan se quedó a su lado, sujetando con fuerza la mano que había soltado 6 años atrás en la parada del autobús, la mano que nunca volvería a soltar. Los pájaros volaban en círculos en el cielo, el sol brillaba y soplaba una brisa cálida. El mundo seguía girando, lleno de belleza y peligro. Pero para la familia Cross, la batalla más importante había terminado. Estaban en casa. Estaban juntos. Estaban vivos. La historia del autobús 37 no terminó en tragedia, sino en esperanza. Una prueba de que el amor es más fuerte que el mal, de que nunca hay que dejar de buscar y de que, a veces, muy pocas veces, los cuentos de hadas se hacen realidad. Años más tarde, Emma se convirtió en trabajadora social especializada en ayudar a víctimas de delitos. El libro de Jason se convirtió en un éxito de ventas y contribuyó a la promulgación de nuevas leyes contra la esclavitud moderna. Sofía abrió un centro de asesoramiento para supervivientes de violencia y explotación. Convirtieron su dolor en fuerza y su sufrimiento en servicio. Los niños del autobús 37 se convirtieron en adultos que hicieron del mundo un lugar mejor. Y en algún lugar del cielo, Nathan creía que el viejo Max seguía velando por sus seres queridos, guiando a las almas perdidas de vuelta a casa.